Yo quiero que abra su Biblia. Voy a tratar de ayudar con el tiempo. Son las 12:10. Alabado sea el nombre del Señor, pero voy a tratar también de predicar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Contento de estar aquí en esta mañana, sabiendo que hemos estado toda la semana, prácticamente desde el sábado pasado estoy fuera de Yopal. Y gracias a Dios porque me permite estar aquí para exponerle la palabra de Dios, agradeciéndole a la juventud en cabeza de nuestro hermano Nixon Ortiz y felicitar a cada uno de los que han estado participando, la parte musical que nos ha traído tanto euforia espiritual, gloria a Dios. Amén, hemos podido ser incentivados a adorar a nuestro Dios también. Bien, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya, también saludar la juventud de la congregación de Yopal, cabeza de nuestro hermano Alejandro, a mi esposa, Dios la bendiga también por el respaldo ministerial que me ha brindado, y a mi hijo Javes Esteban. Gloria a Dios. Cuando esté allí va a decir amén. Poquitos, vamos a esperar el resto. Aleluya. ¿Quién es el que vive, hermanos? ¿A su nombre? Aleluya. Capítulo 3, versículo 16. Voy a enseñar en esta mañana, porque esto va para largo, hermanos. La venida del Señor cada día se acerca, pero creo que algo me dice que hay muchas almas que salvar todavía. Y el Señor está levantando jóvenes y necesitan fundamento cada día más en las Sagradas Escrituras. Cuando esté allí va a decir amén. No me escucharon. Digan amén. Ese escuché mejor. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Ya hemos orado, hermano, bastante para que Dios respalde su palabra también, pero usted le va a decir: Señor, háblame y enséñame. ¿Cómo es? Levante su mano y diga eso. A ver, repita conmigo: Señor, háblame y enséñame. Aleluya. Puede estar en su puesto, tenga la bondad. Gloria al Señor. Y me disculpa si no he extendido mucho mi saludo, pero ya es prudente de que vayamos a la palabra. Y espero que usted haya desayunado bien, ¿verdad? Porque quiero que esto quede en su corazón. Ya lo he compartido en la congregación de Yopal, con los líderes de Escuela de Líderes. Y voy a enseñarle en esta mañana bajo el título: el más grande misterio del universo. La juventud de la iglesia es hermosa, pero creo que hay algo que también debemos aprender, y es saber qué cree, qué enseña y qué predica esta iglesia. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque hay muchos misterios en este mundo, cosas que difícilmente se pueden explicar, pero todas ellas tienen una explicación.
Hoy voy a hablar sobre el más grande misterio del universo y está basado, hermano, en que la existencia de un Dios que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo sabe, aleluya, y que todo lo ha hecho. Todo lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor lo ha hecho nuestro Dios. Aleluya. Y un día, sabiendo que ese hombre y esa mujer que Dios creó en el huerto del Edén se desviaron del conocimiento, de la obediencia, de la relación con Dios, Dios quiso también volver a tener una comunión con ese hombre y con esa mujer. Una relación personal como la que había en el huerto del Edén. Mire, aunque allí había la existencia, la presencia de un Dios espíritu como lo es Dios, sin embargo ellos podían oír la voz de Dios. Sin embargo ellos podían sentir la presencia de Dios. Pero el pecado, dice la Biblia, que creó una separación. Hizo una grieta. Creó una división enorme entre el hombre y Dios. Y el hombre fue expulsado del huerto del Edén. El hombre fue excluido de la presencia de Dios. Y por muchos años, oiga bien, por muchos años, Dios le habló al hombre de una forma y de otra. En especial, Dios llamó a hombres y mujeres que les distinguimos como profetas y nos trajo un mensaje a partir de ellos. Hombres que se consagraron a Dios y hombres que vivieron en una intimidad personal con Dios. Pero un día el Señor había propuesto de que Él mismo que hablaba a través de los profetas iba a estar presente. ¿Sí dice eso la Biblia? Él dice, he aquí yo mismo que hablo, yo voy a estar presente. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una promesa de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere otra vez acercarse como lo estuvo en el principio a esa criatura especial que hizo llamado hombre. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y un día se le apareció un ángel a María, a una joven especial que había en una aldea pequeña, en un pueblo pequeño, en un caserío, una joven llamada María. Y le traía una noticia especial. Le estaba anunciando de que en ella iba a ser engendrado, aleluya, y de ella iba a nacer alguien que había sido profetizado por medio del profeta Isaías. Y ella le dijo al ángel, pero ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Era una joven bastante temerosa de Dios, pero tenía un prometido ya, llamado José. A pesar de eso, ella sabía que una mujer, una joven temerosa de Dios, esperaría que ese hombre estableciera un compromiso con ella delante de Dios. Por eso se le denomina la Virgen María, aquella mujer de aquella aldea. Pero ella recibe de parte del ángel instrucciones y le dice, mira, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
Gloria al nombre del Señor. Cuando José supo que su novia, que su prometida estaba en embarazo, estaba encinta, la Biblia dice que él era un hombre justo, la amaba de verdad, pero él sintió algo que se le desprendió de su corazón. Y él dijo: empaco mi maleta y me voy lejos, porque yo no la he tocado, es porque la amo. Bueno, no voy a tocar otros temas, voy a ir a lo que voy, pero aquí hay mucho que hablar de esto. Y él decidió irse, y esa noche dejó todo arregladito, y por allá a las 4, antes de levantarse a la oración, no a revisar el Face ni el WhatsApp, sino a orar, se le apareció un ángel de Dios y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, aleluya, y dará a luz un niño y se llamará su nombre Jesús. Aleluya. Y él se quedó así. Pero él allí estaba seguramente siendo, aleluya, enseñado por Dios de que ese niño que iba a nacer era el cumplimiento de la profecía dada por Isaías en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es un nombre hebreo que no es nombre propio, sino una traducción que significaba Dios con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Por eso a él no lo colocaron Emmanuel, porque no era una frase, era una palabra que tenía una traducción y un significado. Aleluya, y que él ya sabía porque él conocía, era un hombre también temeroso de Dios. Cuando Jesús nació, solo los que tenían la revelación de parte de Dios sabían quién había allí en aquel pesebre. Sabían quién había en los brazos de María. Y todos los que tenían esa revelación iban y expresaban cantidad de cosas. Y la Biblia dice que María guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Y voy a citar solamente una. Llegó un anciano que le había sido revelado por el Espíritu Santo también de que no moriría hasta que no viera, amén, hasta que no tuviera en sus brazos, o por lo menos lo pudiera ver, aleluya, la redención, el que iba a venir, el que iba a estar presente, el que había prometido estar allí presente. Y cuando le tomó en sus brazos dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque he mirado la redención de Israel. Alabado el nombre del Señor. Pero también dijo las siguientes palabras: este está puesto para levantamiento y para caída de muchos en Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso dijo él. Y comenzó esta situación de verdad, porque en él se levantaron muchos y creyeron en él, le conocieron como quien era, pero otros tropezaron. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Oiga, otros tropezaron porque le vieron como el hijo del carpintero.
el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? El hermano de Jacobo, José, Simón y Judas, y el hermano de aquellas muchachas, esas que están por ahí entre nosotros. Así lo vieron otros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo especial para los pastores que todavía están acá. Hermano Eine, Dios lo bendiga. Hermano Miriam, gloria al Señor. Hermano Sneyer, todos, qué pena que traté de ir a la palabra de una vez. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Pero, y es ahí donde todavía tenemos que estar, aleluya, predicando, enseñando quién es Jesús. Porque cuando el Señor Jesús le preguntaba a los apóstoles, les decía, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso decía, aquí nos decían que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que algún profeta, otros, bueno, así sucesivamente. Había discrepancia y había diferentes conceptos. Pero voy a hablar un poco de lo que la Biblia, de lo tanto que la Biblia dice de quién es Jesús. Y quiero que me escuchen esta. Si no es bien buscador de la Biblia, yo le puedo compartir una fotocopia. Y dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Allí está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre llamado Pablo. Y si le preguntamos a Pablo quién es Jesús, él va a decir: Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En estos días llegó alguien a tocar a las puertas de mi casa y traía unas cartillitas y una Biblia seguramente. Y entramos en un diálogo, un momento en que le dije: ¿usted sabe quién es su Salvador? Me dijo que era Jehová. Y entramos allí y yo le dije: ¿y para usted quién es Jesús? Entonces ya me dijo que era el Hijo de Dios y que estamos de acuerdo, pero le voy a decir que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que Jesucristo es el mismo Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Él no sabía quién era su Salvador. Y Pablo está diciendo que nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, se llama Jesucristo. Para el apóstol Pablo, Jesús es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque él lo reitera en el capítulo 3, versículo 17 de Primera de Corintios. Él está diciendo: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él está diciendo: el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Juan capítulo 4, versículo 24, dice que el Espíritu es Dios, o que Dios es Espíritu. Génesis 1:1 dice que Dios es Espíritu, o que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También dice la Biblia que ese Dios Espíritu fue el que engendró en María aquella naturaleza humana que había de nacer. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dice Romanos capítulo 9, versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver qué dice Pedro, porque todos los profetas y los apóstoles deben de coincidir en su enseñanza. Esta iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
Gloria al Señor. Pedro en el capítulo 1, versículo 1 de su segunda carta dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia o por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pedro conoció mejor que cualquier persona de todos los tiempos modernos al Maestro. Y él le llama Dios y Salvador. Pero lamentablemente para muchos cristianos todavía, digo cristianos, los que se dicen ser llamados cristianos, no tienen este concepto claro de quién es Jesús. Mire, Juan en el capítulo 5, versículo 20 de su primera carta, creo que este versículo conocemos, ¿verdad? Él dice: porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Isaías, coincidiendo con el conglomerado apostólico, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire, estoy hablando del misterio más grande del universo. De que ese niño que iba a nacer no solamente iba a ser hijo, sino que también iba a ser Dios fuerte e iba a ser Padre eterno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirle también que hubo otro apóstol llamado Judas, hermano del Señor según en la enseñanza teológica. En el versículo 25 de su único capítulo de su carta dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dele la gloria a Dios. Dice al único, grábese eso, al único y sabio Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el ángel, mire que estoy tratando de darle solamente la frase principal de cada versículo. Pero creo que estoy hablando con personas que han entendido el mensaje de la palabra de Dios. Y si no lo ha entendido, dijimos una frase: Señor, háblame y enséñame. El ángel dijo, he aquí que una virgen concebirá. El ángel está repitiendo una cita que ya dije antes dónde está. Y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, si le preguntáramos a ese ángel quién es Jesús, él va a decir: Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Aleluya. Para el ángel que se le apareció a María, Jesús es Dios con nosotros. Para nosotros también. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a hacer milagros, comienza a hacer cantidad de obras, unas de una manera, otras de otra,
Algunas veces le daba hambre, otras veces le daba sed, pero en algunas ocasiones llegaba donde había un paralítico y le decía, levántate y anda. Le decía a los ciegos que fuera y se lavara ese barro que él les había untado y que iban a ver, y ellos creían y así sucedía. Y los discípulos aún mismo ellos se preguntaban, ¿quién es este? Pero en cierta ocasión Jesús se atrevió a decir que él y el Padre eran uno. Y la cosa se complicó. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Porque era que hacía poco uno le había dicho, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Uno de sus mismos discípulos. O estaba allí bien, no sé si cronológicamente estará bien allí. Uno está en el 10, el otro está en el 14 es. Bien, aquí dice, yo y el Padre uno somos. El versículo 31 dice, entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas apedreáis? ¿Cuál era el Padre de Jesús? El padre de alguien es quien engendra, ¿cierto? ¿Quién engendró en María? El Espíritu Santo. Y Jesús nunca negó, él dijo, el Espíritu que mora en mí, esa naturaleza divina, es la que hace las obras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando había esa ambigüedad de desconocimiento, llamémoslo así, la gente creía que Jesús era alguien sencillamente a quien usaba el Espíritu Santo. Pero no es así. Él está diciendo yo y el Padre, que aún gramaticalmente no es correcto esa frase, pero en Dios, aleluya, es correcto. Alabado el nombre del Señor Jesús. Y ellos tomaron piedras para apedrearle, y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso era lo que miraban los judíos, que Jesús era un blasfemo, porque siendo hombre se hacía Dios. Los jóvenes no me escucharon. Siendo hombre se hacía. Eso era lo que pensaban los judíos. Pero es lo contrario. Jesús no es un hombre haciéndose Dios. Jesús es un Dios hecho hombre. Dele ese aplauso al Señor. Ese es Jesús. Dios hecho hombre. Dios manifestado en carne. Jóvenes predicadores, esto tiene que estar bien concreto para que usted no diga, no, es que yo estoy yendo por allá porque me queda más cerquita. Pues allá dicen que hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, pero es que me queda más cerquita. No, Señor, no es lo mismo. Aquí no hay 3 personas distintas, hay un solo Dios verdadero. Aleluya. Y si hubieran 3, los otros 2 son mentirosos, porque hay uno solo que es verdadero. Amén. Aleluya. Entonces Jesús no es un hombre haciéndose Dios como lo veían los judíos. Jesús es un Dios hecho hombre, manifestado en carne. Aleluya. Ahora, este joven que hablaba hace unos 20 días, un mes con él,
Mi hijo salía en ese momento y me dijo, ¿él es su hijo? Y yo le dije, sí, él es mi hijo. Mire, cuando la Biblia habla de que Jesús es Dios, es como decir que Él es usted por la simple apariencia, pero Él no es usted. ¿Cierto que no? Yo le dije, no, Él no soy yo. La edad, la fisionomía misma es muy diferente porque ya es una mezcla entre una mujer y un hombre, ya tiene algunas características de su mamá y algunas mías, ya no somos iguales en ningún sentido de la palabra, tenemos parecido, pero es que la Biblia no dice que Jesús se parece a Dios, en ninguna parte dice eso, dice que Jesús es, amén. O yo no he leído ese versículo donde dice que Él se parece, no. Juan dice, vi uno parecido, semejante. Amén, porque Él está contando lo que vio. Está contando lo que vio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, vamos a mirar en la Biblia algunos versículos así, muy someramente. Yo hubiera querido tomarme el tiempo, voy a tratar de hacerlo, explicando, para mirar que el mismo Jesucristo que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo hasta Apocalipsis, es el mismo Jehová que me habla desde Génesis hasta Malaquías. Y vamos a preguntar y a responder esta pregunta: ¿a quién se le iba a preparar el camino? Isaías 43, vamos a mirar este versículo. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí dice que el camino iba a ser preparado ¿a quién? A Jehová. Ahora miremos Mateo capítulo 3, versículo 3. Grábese eso, que Isaías dice que ese camino iba a ser preparado a Jehová. Pero yo le voy a decir que Mateo capítulo 3, aleluya, voy a leer del 1 en adelante, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando Juan predicaba y le preguntaban que quién era, él decía: no, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno. ¿Por qué no era digno? Porque no era un hombre normal, porque no era un hombre del común. Él no era digno de encorvarse a desatarle el calzado de sus pies. Tal vez les podría decir, no puedo explicarles a cabalidad quién es, pero sé que es alguien que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¡Aleluya! Lo que indica que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor o el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién viene por la iglesia? Bueno, Zacarías capítulo 14
dice, es el penúltimo libro de la Biblia antes de Malaquías, 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Mire que aquí está hablando de una profecía venidera. Estamos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Esta profecía no se ha cumplido aún. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y Él está diciendo que Él vendrá. Ese Jehová mi Dios, dice Zacarías, vendrá con todos los santos, que es la escena final. Oiga, la escena final de lo que habla el libro de Primera de Tesalonicenses, habla Apocalipsis, bien, habla todo esto, pero estamos aclarando quién viene por la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, voy a decirle lo siguiente. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Alabado el nombre del Señor. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando la Biblia se refiere aquí a Señor, es el Señor Jesús, amén. Saulo de Tarso estaba allí atemorizado, temblando, y oyó una voz y él le dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Alabado el nombre del Señor. Es el mismo. No pueden venir dos por la iglesia. No se les está preparando el camino a dos, a uno. ¿Quién es el Espíritu? Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Ese Padre es Espíritu. Pero también segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Algunos versículos usted y yo ya los conocemos, por eso no voy a ir allí, porque estoy hablando con una iglesia que lee la palabra de Dios. ¿Quién es la roca? Salmos 28:1 dice que es Jehová. Léalo allí, verá. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro 2:8 dice que es Jesús. Aleluya. Si lo separamos nos encartamos, porque no hay dos rocas, hay una roca. Y la roca es Cristo. También dice Corintios capítulo 10, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe quién es el buen pastor? Salmo 23:1. A ver, recuérdeme. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el Señor en cierta ocasión le dijo a los discípulos: yo soy, amén. En otras palabras le estaba diciendo: yo soy Jehová, el buen pastor.
Yo soy el buen pastor, les dijo el Señor Jesús. Porque es que el Salmo 23, así como es de hermoso para nosotros, no sabemos cómo se canta, eso sí, los judíos lo cantaban. Los salmos son los cánticos del pueblo de Israel. Y ellos cantaban seguramente: Jehová es mi pastor. Pero un día Jesús allá en el templo les dijo: yo soy el buen pastor, yo soy ese Jehová. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Si lo quiere corroborar, Salmo 23:1 y Juan 10:14. Aleluya. ¿A quién traspasaron? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver cómo dice Zacarías capítulo 12, perdón. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, amén. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando así? Jehová, ¿cierto? El que hablaba por medio de los profetas. Y que el 8 dice: en aquel día Jehová. Y así sucesivamente. Y él dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Gloria al Señor. Pero Juan capítulo 19, oiga, Juan, Evangelio de Juan capítulo 19, el versículo, gloria al Señor, Juan 19:34 dice de la siguiente manera: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿A quién? ¿A Jehová? No, a Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. No traspasaron a Dios, dice al que traspasaron. Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice el Señor. ¿Quién salva? ¿Quién salva? ¿Quién es su Salvador? Isaías 43:10. Aleluya, Isaías 43:10. Yo sé que algunos de ustedes lo distinguen, vamos a leerlo, porque esto es muy importante. La juventud, los predicadores, los niños, todos sabemos, debemos de saber esto. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y yo lo creo, y lo predico, que fuera de él no hay quien salve. Pero si creo que Jesús es diferente a ese que está hablando allá, estoy en problemas. Porque Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, y yo lo creo y lo predico, y la iglesia de Jesucristo Boanerges lo cree, amén, y lo predica, aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús.
No son ellos los salvadores. La Biblia no habla de varios salvadores, habla de uno. Habla de uno. Delante de quien se doblará toda rodilla. Gloria al Señor. Isaías capítulo 45, 23 dice que es delante de Jehová. Pero Filipenses 2:10 dice que es delante de Jesús. Si no es el mismo, estamos enredados. Pero esta iglesia cree que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es manifestado en carne y es el mismo Jesús de Nazaret. Aleluya. Mire, Jehová es nuestro abogado y primera de Juan 2:1 dice que Jesús es nuestro abogado. Isaías 33:22 dice que Él es nuestro juez. Jehová es nuestro juez. Y segunda de Corintios 5:10 dice que Jesús, amén, es nuestro juez, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, bendito el nombre del Señor. Sabiendo que es un misterio y que no lo podemos porque la doctrina, aleluya, de la Trinidad desconoce y no admite y no entiende que Jesucristo, siendo Hijo, es el mismo Padre. Porque esto no se puede explicar humanamente. Humanamente no se puede explicar. Como no se puede explicar de que Jesús, siendo mi juez, sea mi abogado. Pero Él es mi juez y Él mi abogado. Si Dios lo guarde de tener algún problema, pero si alguno tuvo algún problema judicial, alguna vez estuvo delante de un juez, fue con un abogado. Pero imagínese usted que usted llegue delante de un juez y le diga, bueno, pero ¿quién es mi abogado de oficio? Le dice, no, es que yo soy su abogado. Usted mismo se va a extrañar porque es que eso no cabe en la cabeza de nadie. Amén. Pero Él es nuestro juez y es nuestro abogado. Por eso es el misterio más grande del universo. Él me va a juzgar, pero Él me va a defender. No me vaya a explicar eso con plastilina, que ni la plastilina le va a servir. Esto es por revelación. Amén. El Señor Jesús mismo le dijo a Pedro, bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no te lo puede explicar el pastor general. No, esto te viene como revelación divina. Alabado el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya, Él es rey y es siervo. Aleluya. Él es el león de la tribu de Judá, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote, pero es el Cordero de la expiación. Es el holocausto que está sobre el altar. Él es el Padre y Él es el Hijo. Él es Dios. Levante y déle ese aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Aleluya, bendito el nombre de Jesús.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si usted se siente, bien puede asiente. Si se siente subestimado porque le digan Jesús solo, no, siéntase bienaventurado, porque no tiene problema saber que hay dos, para decir que hay dos salvadores o dos abogados, dos jueces, dos reyes. No hay sino uno y está sentado en el trono. Los apóstoles vieron a uno sentado en su trono. Los profetas vieron uno sentado en el trono. Y por encima de él habían querubines que le servían. Alabado el nombre del Señor. Yo le voy a dejar hasta aquí, hermanos. Aleluya, había otro poco más que hablar de este tema, pero aquí hay una juventud entendida que ha nacido y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero le voy a decir a alguien en esta mañana, no se enrede creyendo que hay dos, no se enrede creyendo que son tres. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Aleluya. Ahora sí esté de pie y vamos a orar en el nombre de Jesucristo, el Señor. Gloria al que vive para siempre. Cuando lleguemos al reino de los cielos no van a ver allí tres. Vamos a ver a uno y le vamos a adorar. Le vamos a exaltar. Le vamos a decir gracias, Señor, porque de toda tribu, de toda lengua, de toda nación hemos sido redimidos por tu sangre. Aleluya, bendito el Señor. Ore conmigo, dígale: Señor, gracias, porque en ti no hemos hallado tropiezo. El Señor Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y sabe, esos bienaventurados son aquellos que hemos entendido que Él es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Somos aquellos que hemos entendido que el nombre del Padre, que el nombre del Hijo y que el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Y por eso somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el Padre, porque Él es el Hijo y porque Él es el mismo Espíritu Santo. En Él no hay confusión. Gracias, Señor, porque aquí hay una iglesia que cree en el único Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, porque cuando Ananías fue a orar por Pablo, a Pablo se le apareció Jesús de Nazaret, porque Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa voz que traspasó no solamente la luz del sol, sino los mismos cielos, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero cuando Ananías fue a orar por él, allí en aquella casa donde él estaba, le dijo: hermano Saulo, el Dios de nuestros padres que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para, aleluya, para que ore por ti, para que recibas la vista y para que seas testigo suyo. Aleluya, este pueblo no anda confundido. Esta juventud sabe en quién hemos creído. Dele ese aplauso fuerte si usted sabe en quién ha creído.